agradecemos al Señor en esta mañana la oportunidad y el privilegio que nos regala de poder estar acá en su casa una vez más, adorando y glorificando su nombre. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes y agradecemos por aquellos que no han podido llegar. Pedimos al Señor que donde quiera que estén, les guarde, les libre de toda acechanza, de todo mal, y que el Espíritu Santo sea con ellos, repartiendo conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída en esta mañana en el libro de los Hebreos, libro a los Hebreos, su capítulo 12, vamos a estar leyendo en el verso 6. Aleluya, y esta palabra la leemos para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía de nuestro amigo, nuestro Maestro, nuestro amado y maravilloso Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina. Aleluya. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Padre, muchas gracias. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu compañía. Gracias, Espíritu Santo, por decir presente como siempre en todas y cada una de nuestras reuniones. En esta mañana ponemos delante de ti nuestro ser. Te pedimos, Señor eterno, que sea usted guiando, oh Dios amado, Padre Celestial, Dios mío, nuestros labios, Señor. Que sea usted, Padre Celestial, preparando nuestra mente para que pueda recibir tu palabra, que nuestros oídos sean abiertos, para que, Señor, tus consejos puedan penetrar a través de ellos. Dios mío, que usted envíe sus ángeles escuderos de fuego como siempre, para interceptar todo dardo y toda enviación del maligno que tenga, oh Dios mío, la intención de distraernos o de interferir, Señor Padre, en este servicio y en nuestras vidas, para que tu palabra no, Padre, llegue a nuestras vidas y haga aquello para lo que es enviada. Te pedimos, Señor, que tus ángeles escuderos de fuego también hagan acto de presencia, Dios mío, para que nos conduzcan y nos lleven en sus manos conforme tu palabra lo establece, Señor, para que sean ellos, Dios mío, Padre, quitando todo tropiezo y todo estorbo y todo lo que el maligno ponga en nuestro paso para hacernos retroceder o para, Señor, retrasar, Dios mío, nuestro avance. En tus manos están nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, amados hermanos, en esta preciosa mañana vamos a estar compartiendo el consejo de Dios unos minutos y vamos a estar hablando bajo el tema el precio de crecer. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. El precio de crecer.
Hace algunos domingos, algunas semanas, hablábamos, gloria al nombre del Señor, y decíamos que hay un proceso en el desarrollo de cada ser humano y que ese proceso, una vez que inicia, no se detiene. Desde el momento mismo de la concepción de un ser en el vientre de una madre, se empieza a desarrollar lo que es el proceso de duplicación de células hasta que el cuerpo es formado, y ese proceso no se detiene, sino que sigue avanzando, sigue creciendo hasta que llega el momento en que lo que simplemente era un espermatozoide se fecunda con el óvulo y forma una criatura, un feto, y este feto se convierte en un ser humano, y realmente llega el momento cuando esa persona nace. Pero el proceso no se detiene, sino que sigue el proceso de desarrollo y sigue el proceso de crecimiento. Y una vez fuera, ya el niño o la niña empieza a crecer, y durante sus primeros días, durante sus primeros meses, durante sus primeros años, es totalmente protegida, cuidada por su madre y por su padre con una delicadeza extraordinaria, porque este niño o esta niña es alguien que está indefenso, y solamente con el niño o la niña emitir un grito, un llanto, de una vez la madre corre a ver qué realmente necesita el niño. Pero en la medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, entonces van entrando en escena otro tipo de comportamiento y de conducta, y ya ahora el niño llora y ya la madre no le hace tanto caso, porque entonces el niño empieza a tener conciencia y empieza a querer manipular a la madre o al padre utilizando el llanto, porque el niño en sí dice: bueno, cuando yo era recién nacido, yo lloraba y todo lo que yo quería de una vez me lo daban, entonces yo voy a llorar para que sigan dándome todo lo que yo quiero. Pero lamentablemente esa no es la realidad, hermanos, porque llega un momento en el que el padre y la madre se dan cuenta que el niño ya no es tan niño, ya no es tan inocente. Hoy en día vemos cómo los recién nacidos, incluso de meses, ya ellos quieren manipular a los padres. Aleluya. Entonces, por eso es necesario, hermano, que haya un proceso de crecimiento. Hoy estaremos hablando acerca del precio del crecer. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La palabra que hemos leído, tomada del libro de los Hebreos, dice que el Señor al que ama lo disciplina. A todo el que ama, el Señor lo disciplina. Y es importante que nosotros entendamos el significado de la palabra disciplina, porque esta es una palabra que tiene varios sinónimos, y realmente muchas veces se malinterpreta, porque una cosa es disciplina y otra cosa es disciplinar. Son palabras parecidas, pero que tienen un significado diferente. Por ejemplo, la palabra disciplina es la capacidad que tiene una persona, bendito sea el nombre del Señor, para
A eso se le llama disciplina. Un término que utilizan mucho los motivadores, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice que la disciplina vence incluso a la inteligencia. Porque si una persona es inteligente pero no es disciplinado, entonces la indisciplina lo va a hacer aparentar como una persona que no es inteligente. ¿Por qué? Porque la disciplina realmente te permite mantener una constancia, una permanencia en lo que tú quieres lograr, en lo que tú quieres alcanzar. Pero no es de esa disciplina específicamente de la que en este día nosotros vamos a hablar, sino que nos vamos a enfocar en el significado de la palabra disciplinar, que es diferente. Porque la palabra disciplinar significa entonces corregir, significa enseñar, significa guiar con el propósito de transmitir conducta, normas de conducta morales y ética. Usted ve la diferencia entre lo que es disciplina y lo que es disciplinar. Entonces el texto que leímos dice que Dios disciplina a todo el que ama. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a todo el que recibe, dice, por hijo lo enseña, lo corrige, lo guía. ¿Hacia dónde? Hacia un estado de comportamiento moral y ético que vaya acorde con lo que Dios es. Dios es santo, es amoroso, es paciente, es bondadoso, es justo. Dios, aleluya, tiene característica única. Entonces se supone que todo el que dice que es hijo de Dios tiene que tener el ADN de Dios. Todo el que ha sido engendrado por Dios debe tener el ADN de Dios. Porque si a usted le hacen una prueba de paternidad, entonces esa prueba de paternidad tiene que salir compatible con su papá. Y para que sea positiva, la prueba tiene que tener un 99.9 de similitud al ADN de su padre. Aleluya. Entonces, por eso el texto que leímos dice que Dios a todo el que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, esto no es un asunto de que a ti sí y a ti no. No. Esto es que todo el que es adoptado, todo el que es recibido como hijo de Dios, tiene que ser azotado, tiene que ser disciplinado, tiene que ser corregido, tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado, tiene que tener un estilo de vida conforme a su papá. Porque la paternidad tiene un propósito. Aleluya. Por eso, incluso en el mundo, por ahí dicen que padre no es el que engendra, sino el que cría. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el que cría es el responsable de transmitir
enseñanza, los preceptos, los principios, los valores a ese niño o a esa niña. Entonces, dice el texto que si nosotros no aceptamos la corrección de Dios, que si nosotros no aceptamos ser disciplinados por Dios, o sea, ser enseñados por Dios, ser instruidos por Dios, ser guiados por Dios, ser corregidos por Dios, entonces es porque no somos hijos, sino bastardos. Y la palabra bastardo significa hijo de otro padre. ¿Cuánto adoran al Señor? Hijos de otro padre. ¿Y cuál es el otro padre? Aleluya. El padre de los desobedientes, el padre de los rebeldes, el padre de los mentirosos, el padre de los homicidas, el padre de los ladrones, el padre de los borrachos, el padre de los adúlteros, el padre de los fornicarios, el padre de los afeminados, el padre de los homosexuales, el padre de todos los homicidas. Y la Biblia dice que el nombre de ese padre es el diablo y Satanás. El Señor lo recuerda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, el consejo de Dios es que no podemos por nada evitar la disciplina de Dios. Dice el texto, si usted sigue leyendo, que ninguna disciplina, es decir, ninguna corrección es causa de alegría o de gozo al principio. Porque si hay algo que a nosotros no nos gusta, a los seres humanos, es que nos corrijan. Porque nosotros creemos que nos la sabemos todas. Nosotros pensamos que somos los que tenemos la razón todo el tiempo. Y nosotros, una de las cosas que siempre anhelamos cuando éramos niños era llegar a nuestra edad adulta o mayor de edad, como nosotros le decimos, y todo porque nosotros queríamos pertenecernos. Los niños, los adolescentes, usted lo ve desesperados por convertirse en mayores de edad, y todo es con el simple propósito de pertenecerse. ¿Y por qué que ellos quieren pertenecerse? Bueno, pues porque ellos entienden que cuando sean mayores de edad y ellos se pertenezcan, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ellos pueden comportarse como quieran, ellos pueden ir para donde quieran, ellos pueden meterse donde quieran, y su papá no tiene que meterse con ellos porque ya ellos son mayores de edad, y ellos dicen: ya yo soy un hombre, oh, ya yo soy una mujer, porque ya yo soy mayor de edad, así que yo, si me quiero tirar por aquí me tiro, si me quiero ir por allí me voy, si me quiero ir para acá me voy, y papi o papá no tiene que meterse conmigo porque ya yo soy grande. ¿Cuánto adoran al Señor? Y ese es el pensar. Pero aquí en el Señor no sucede eso. Porque aunque en la vida cotidiana y real las personas piensan así, yo quiero decirle algo a usted: el papá suyo nunca deja de ser lo que usted tenga 100 años. Usted puede tener 80 años y el papá suyo es su papá. Usted puede tener 90 años y el papá suyo es su papá. Usted puede tener los años que usted tenga y su papá es su papá. Y siempre usted va a tener que escuchar el consejo de su papá. Y siempre usted va a tener que obedecer a su papá. Y siempre usted va a tener que respetar a su papá. Y siempre usted va a tener que honrar a su papá. Por eso la Biblia nos enseña que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien.
y para que los días se alarguen sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que esto no es un asunto de que porque ya yo cumplí 18 me pertenezco. No, usted tiene que honrar a su papá toda su vida. Usted tiene que exhibir las características de su padre toda su vida. No es hoy, no. La gente lo identifica a usted y a su padre por usted. Y cuando lo ven, pero ese es el hijo de fulano. Y cuando lo ven a usted, que usted adopta una actitud contraria a la que su papá le enseñó, un estilo de vida diferente del que su papá le enseñó, las mismas gentes de su alrededor lo juzgan y lo condenan y dicen: Dios mío, pero ¿y a quién será que salió ese muchacho? Porque al papá no fue, eso no se lo enseñó su papá, porque ese es un hombre muy serio, esa es una persona muy respetada. Y entonces, ¿a quién salió? ¿Cuánto gloria al Señor? El único problema es, hermanos, que el Padre de todos nosotros se llama Dios. Él mismo dice: a nadie le digan padre en la tierra, porque padre nada más hay uno. El único padre es Dios. Y por eso Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a comunicarnos con nuestro papá, lo primero que él le dijo fue: cuando ustedes vayan a hablar con Dios, lo primero que ustedes tienen que hacer es decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Tienen que reconocer primeramente con quién están hablando. Que santificado es su nombre. Porque si usted no reconoce que está hablando con su papá, entonces usted debe hablar como quiera, como a cualquiera. Y a su papá usted no le habla como a cualquiera. A su papá usted le habla con amor. A su papá usted le habla con respeto. A su papá usted piensa 10 veces lo que le va a decir, porque usted sabe que es con su papá que está hablando. Y usted analiza muy bien cuando tiene que decirle algo, cómo se lo va a decir. No vaya a hacer cosas que yo ofenda a... Ay, ¿Cuánto adoran al Señor? gloria. Entonces, hermano, por esa razón es que Dios a todo el que recibe como hijo lo disciplina. Es decir, lo enseña, lo corrige, lo educa, lo guía. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios necesita hacerte entender y hacerte saber a ti es cómo es Él. Porque si tú eres su hijo y lo vas a representar en esta tierra, entonces tienes que hacerlo bien. ¿O no es eso lo que la gente dice cuando te mira? No es eso lo que la gente dice cuando te ve, cuando tú exhibes una conducta o un comportamiento que no va acorde con tu Padre, con tu Creador. Lo primero que la gente dice es: ¿y eso? Que ni que es cristiano. ¿Qué tú crees que significa eso? Y eso, que ni que es hijo de Dios. ¿Por qué tú crees que incluso aquellos que no son creyentes saben cuando tú te sales del orden, cuando tú te sales de las reglas, cuando tú te sales de las normas? Porque todo el mundo sabe que Dios es santo, todo el mundo sabe que Dios es puro, todo el mundo sabe que Dios es limpio, todo el mundo sabe que Dios es amor. Y por eso es que cuando la gente que no tienen a Dios incluso te ven a ti actuando como ellos, inmediatamente te juzgan, inmediatamente te condenan, inmediatamente te señalan y de una vez te dicen: y tú no eres
se espera que los cristianos no se comporten así. ¿Cuánto adoran al Señor? Nadie que diga yo soy hijo de Dios se va a librar del desierto, se va a librar de la prueba, se va a librar de la enseñanza, se va a librar de la corrección, porque eso es un requisito indispensable. Es que Dios tiene que enseñarte, que Dios tiene que guiarte, que Dios tiene que corregirte, que Dios tiene que decirte cómo es el asunto. Y si entonces tú no quieres recibir la enseñanza, si tú no quieres aceptar cómo es que es el asunto, entonces eso es porque simplemente tú no eres hijo. Y si no eres hijo, ya tú escuchaste entonces lo que dice la Biblia, bastardo. ¿Sabes qué, hermano? Esto no es para uno, sí, para otro, no. Moisés fue adoptado por Dios, pero después de haber sido criado como noble, como príncipe en el palacio, llamado hijo de la hija del faraón, después de tener ya 40 años de edad, disfrutando del palacio y viviendo como un egipcio, Dios lo escoge y lo llama para hacer un trabajo. Pero Dios no le dijo a Moisés de una vez: hey Moisés, que yo te creé y te hice para que tú liberte a mi pueblo. No, Dios agarró a Moisés y no le importó que Moisés fuera un arquitecto, no importó que Moisés fuera noble, no importó que Moisés fuera letrado, no importó que Moisés fuera rico, no importó nada. Dios le dijo: camine para el desierto, vámonos para el desierto, gloria al nombre del Señor, camina que ahora te voy a llevar donde tú vas a tener que desaprender para aprender de nuevo. Tienes que olvidarte de todo lo que tú crees que sabes, porque todo lo que tú pensabas que sabías no es nada delante de mí. Ahora yo te voy a enseñar lo que es verdaderamente ser mi hijo, lo que es verdaderamente ser mi discípulo, lo que es verdaderamente ser mi escogido. Y se lo llevó al desierto, hermano, y no estuvo allí en el desierto durante 40 años. Casi nada. 40 años. Refinado. Hasta que se le olvidó todo lo que sabía, lo que él pensaba que sabía. Y hasta que no estuvo preparado, entonces Dios no lo envió. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hay gente que ellos se convierten hoy y mañana ya son pastores. Se convierten hoy y a la semana son evangelistas. Sin pasar nada. Se convierten hoy y al mes son maestros. Se convierten hoy, oh gloria al nombre del Señor, y ya al año son apóstoles. Ese no es el orden de Dios. Eso no es la escuela del Espíritu Santo. La Biblia dice que Moisés tuvo que aguantar 40 años de corrección, de enseñanza y de disciplina para poder empezar su ministerio, para poder ejercer su llamado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, hermano, que esto no es si tú quieres. Esto es que Dios te va a desbaratar, porque te va a desbaratar. Porque si no te desbarata, entonces tú no sirves para vasija. Si Dios no te agarra y te mueve y te vuelve nada, entonces eso significa que Él no puede depositar su gloria ni su presencia sobre ti, ni su unción sobre ti, porque Dios no va a depositar su unción sobre un desobediente, sobre un rebelde, sobre un malcriado, sobre un arrogante, sobre un prepotente. No, Dios tiene que enseñarte cómo es que a Él le gustan las cosas. Aleluya. Y Moisés tuvo que aguantar su proceso. Y cuando ya Moisés ni se acordaba que había sido príncipe de Egipto, entonces Dios le dijo: ahora ya tú estás listo. Dios va, pero ¿y a qué hora yo no soy nada? Pues ahora es que yo te voy a usar. Pues yo no sé hablar ahora. ¿Y cómo me presento yo delante de
pasar por el desierto. Ajá. Y no hay forma, hermano. La Biblia dice que Dios, después que sacó el pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto. También. Y fue a propósito, dice la Biblia, que lo llevó por el desierto. ¿Para qué? Para probarlo. Para saber si ellos habrían de guardar o no sus mandamientos. Eso dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Nadie puede librarse, hermano. No hay forma de que usted y yo nos libremos del proceso. Aquí no hay zancadilla, aquí no hay atajo. No podemos irnos por allí porque llegamos más cerca. No, hay que pasar por el desierto. Aleluya. Dios le dijo a José: tú serás Señor de todos tus hermanos, e incluso tu papá y tu mamá van a tener que postrarse y arrodillarse delante de ti. ¿Cuánto adoran al Señor? Lo que Dios no le dijo a José fue que para poder llegar ahí él tenía que pasar por la cisterna. Que para poder llegar hasta ahí él tenía que soportar que sus hermanos lo vendieran. Que para poder llegar ahí él tenía que pasar y ser esclavo en la casa de Potifar. Que para poder llegar ahí él tenía que ser acusado injustamente y metido en la cárcel. Que para poder llegar ahí él tenía, aleluya, que pasar todo eso, hermano. Es que a veces nosotros no entendemos el por qué es que Dios permite que nosotros pasemos situaciones y procesos. Es porque es necesario. Aleluya. Eso no es porque Dios quiere. Eso no es porque Dios se la cogió contigo. Es porque tú todavía no has entendido. Hay que refinar. Porque desde que tú entiendes, inmediatamente Dios te dice: ya tú estás listo. Pero mientras tú estás dando vueltas en el desierto, es porque no has entendido. No pasa nada. Mientras tú estás yendo y viniendo, es porque no has entendido. Mientras tú estás en el mismo puesto, con la misma prueba, con la misma dificultad, con el mismo problema, con la misma debilidad, es porque tú no has entendido. Y hasta que tú no entiendas, no hay un siguiente nivel, no hay un siguiente paso. No te va a permitir Dios que siga avanzando. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por ahí primero. Tiene que pasar por ahí primero. No puede, Dios no se mueve a los pasos. Él te lleva paso a paso. Amén. Aleluya. A veces nosotros queremos, hermanos, que las cosas sean como nosotros queremos. Ajá. El problema es que no es así. Y escuchar lo que. Cuando Dios me dijo a mí, aleluya, después de salir de aquí, y Dios me dijo: vete para lo azul, que tú verás lo que yo voy a hacer contigo. Cosas grandes, cosas maravillosas, hermano. A mí se me metió un gozo y una alegría. Todavía lo tengo, hermano, porque yo sigo viéndolo como el primer día que Dios me lo dijo. El problema es que yo pensaba que eso era al otro día. Ya los planes míos en mi cabeza estaban elaborados para que todo eso que Dios me había dicho pasara en un año. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Y saben cuánto van? Aleluya. Vamos para 5 años y todavía estoy esperando el cumplimiento de lo que Dios me dijo. Pero a cada rato me dice Dios: está en el camino. ¿Cuánto adoran al que vive? No te desesperes. Gloria. Todo lo que está pasando es parte del proceso de preparación para lo que viene. Aleluya. Y por eso estoy en paz, hermano. Cuando yo me convertí en el año 1997, inmediatamente yo empecé el ministerio sin pasar por el desierto. Ay, ay, ay. ¿Cuánto adoran al Señor? Ay, ay, ay. Empecé el ministerio, hermano. Me lancé
Crujito. Así era. Crujito. Sin entendimiento, sin conocimiento, sin fundamento, sin ni siquiera saber cómo era que funcionaba el asunto. Y eso me salió caro, hermano. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Eso me costó caro. Y entonces tuve que dejarme llevar por Dios para el desierto. Aleluya. Ay, 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 ay. Voy a llevarte adentro. Y 20 años después, entonces Dios me dijo, ok, ahora vamos de nuevo. ¿O usted cree que es fácil? No, 20 años después, Dios me dijo, ahora tú entiendes lo que yo quiero que tú entiendas. Y cuando yo pensaba que ya todo estaba listo, me dijo Dios, no, todavía no está listo. Está listo para que empecemos de nuevo. Hello. Amén. Está listo porque es que nosotros no entendemos, amados hermanos, y pensamos que Dios es como nosotros. A nosotros vivimos con una prisa y una desesperación, porque nosotros vivimos contando los días y siempre estamos contando y sintiendo que los días se nos están acabando y que ya casi no nos queda tiempo, y que por cuanto no nos queda tiempo, entonces va a haber problema, hermano. Pero Dios no tiene problema con el tiempo, porque Dios es eterno y para Él el tiempo no existe. La Biblia dice que Juan el Bautista fue escogido por Dios para llevar a cabo una misión. Y dice la palabra que desde sus primeros años de vida Juan vivió ¿dónde? En el desierto. Y en el desierto Dios lo preparó. ¿Para qué? Para que cumpliera su ministerio. Y el ministerio de Juan duró apenas 6 meses. Se paró. 6 meses duró el ministerio de Juan. Es decir, 30 años preparándose en el desierto para predicar 3 meses, 6 meses. ¿Qué le parece a usted? Pero en esos 6 meses, Dios hizo lo que tenía que hacer con Juan y a través de Juan. Corte. Bendito sea el nombre del Señor. Si Juan el Bautista tuvo que durar 30 años en el desierto para predicar durante 6 meses, si el mismo Señor Jesucristo tuvo que pasar 30 años antes de empezar su ministerio, si el apóstol Pablo tuvo que durar 14 años para que el Espíritu Santo lo aprobara y dijera, ahora apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Después de 14 años, un hombre como Pablo, que estaba preparado en todo, pero Pablo mismo dice, todo cuanto yo sabía lo he puesto por basura. Yo pensaba que sabía, pero todo lo que sabía yo tuve que recogerlo y tirarlo al zafacón para que entonces Cristo me enseñara. Por eso el evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre, dijo Pablo. No, ni me fue enseñado por hombre, no tampoco, sino que lo recibí por revelación. Porque ¿sabe qué? Lo que pasa que para tú poder recibir el verdadero evangelio, el que es por revelación, tienes que pasar por el desierto. Todos los hombres que recibieron el evangelio por revelación tienen que pasar por el desierto. Y los que no pasan por el desierto es porque el evangelio que ellos tienen no es por revelación, sino enseñado por hombres. Y es un evangelio deficiente, un evangelio de religión, un evangelio carabelita.
Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Si usted quiere ser llamado hijo, entonces tiene obligatoriamente que pasar por el desierto. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, verso 32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Esto no es un asunto de que fue que yo me lo inventé, no. Si usted menosprecia que lo corrijan, que lo enseñen, que lo instruyan, entonces usted no ama su alma, usted no ama su salvación, usted es un candidato del infierno. ¿Por qué? Porque usted va a vivir su vida megalaganariamente y a su antojo, y lo más probable sea que Satanás esté ya haciendo planes para usted. El problema es que a nosotros no nos gusta lo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él te exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. No es cuando tú quieras, no es cuando tú digas, no es como tú digas, es cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo es que llega el tiempo? Cuando tú estás preparado, cuando tú pasas por el desierto, cuando tú pasas la tentación, cuando tú pasas la prueba. Dice la palabra: bienaventurado es el varón que soporta la prueba, porque una vez que la haya pasado recibirá la corona de justicia. Aleluya. Si tú quieres convertirte en gobernador de Egipto, tienes que pasar por la cisterna, tienes que pasar por la casa de Potifar, tienes que ser vendido por tus hermanos, tienes que pasar por la cárcel, para que entonces llegue al palacio. Aleluya. Para que entonces Dios te dé la capacidad de interpretar los sueños. Pero no hay forma de que tú puedas llegar al palacio si antes no pasas por todo eso. Así que, amados hermanos, en esta mañana el consejo de Dios para nosotros es que tenemos que dejarnos enseñar de Dios. Tenemos que pasar con buena calificación la materia. No podemos quejarnos, no podemos rendirnos, no podemos desalentarnos, no podemos desanimarnos. Si aguantamos y resistimos, si soportamos, Dios no nos va a dejar solos en medio del desierto. El problema es que hay gente que quiere ver maná, pero el maná nada más cae en el desierto. Hay gente que quiere ver el agua saliendo de la peña, pero el agua de la peña nada más sale en el desierto. Y los codornices. Hay gente que quiere ver las codornices por manada, pero las codornices por manada nada más es en el desierto que lleguen. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay gente que quiere ver la columna de fuego, pero la columna de fuego es en el desierto nada más que se ve. Aleluya. Hay gente que quiere vivir bajo la nube, pero la nube nada más es en el desierto que está. Ay, 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 ay. Desde que el pueblo llegó a Canaán, se acabó la nube, se acabó la columna, se acabó la codornice, se acabó el agua de la peña, se acabó todo se terminó, porque ya ellos llegaron. Y ellos se sentían realizados. Ya ellos dijeron: ya nosotros nos pertenecemos, ya llegamos a la tierra prometida, ya no necesitamos a Dios. Y ahí mismo fracasaron. Ahí mismo fracasaron. Desde que se independizaron, fracasaron. Comenzaron la prueba, la lucha y la dificultad. Fracasaron, hermano. Moisés pasó el desierto. Pero después que pasó el desierto, que Dios lo llamó, entonces él se mantuvo en el desierto. Y se quedó en el desierto. Y se quedó en el desierto. ¿Cuánto gloria al Señor? El asunto es que el hecho de que tú pases la prueba no quiere decir que tú tienes que salirte del desierto, no. Lo que pasa es que tú vas a disfrutar de la gloria de Dios en medio del desierto. Pero la gente no quiere eso, hermano.
La gente quiere un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin prueba, un evangelio sin capacitación. Y ese no es el evangelio de Cristo. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, agarre su cruz y vamos para el desierto. Porque si te quieres salvar, te va a perder. Pero si te pierdes, te va a salvar. Ay, 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 qué cosa más tremenda, hermano. Todo el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero todo el que renuncie a todo lo que él considera como vida en este mundo, entonces vas a tener la vida eterna. Y así es que toma, hermano. Así que el Señor nos ayude en esta mañana, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la sabiduría para nosotros poder entender esta palabra. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos has brindado. Gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía. Gracias te doy, mi Rey eterno, porque tú, Señor, eres quien nos enseña, quien nos instruye. Tú eres quien nos guía. Llévanos, Señor, hasta el lugar donde tú entiendes que debemos estar, para poder ser instrumentos útiles, vasijas de obra en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.